abogado Vicente Reategui y el señor Gabriel Segovia. Vamos a hablar un poquito sobre el caso de la Cervecería Nacional. Qué gusto saludarlos, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias en nombre de todos los ex trabajadores, un saludo especial a ustedes y un agradecimiento también muy especial por esta entrevista. El tema que nos trae hasta el día de hoy pues es la sentencia de la Corte Constitucional a favor de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional, alrededor de 2.600 personas que aún después de 13 años no logran pues obtener los valores por los años de trabajo que tuvieron con esta empresa. Así es, efectivamente, es lamentable en el sentido de que llevan 13 años de lucha y finalmente en el 2018 ya se logró una sentencia del máximo organismo constitucional que es la Corte Constitucional. Y esta sentencia ordenó una sola cosa al ministro del Trabajo, en esos tiempos el ministro Ledesma, que determine el monto y les mande a pagar. ¿Cuál es el monto que debe determinar? Es el que dejó de pagar de 1990 al año 2005, es decir, durante 16 años hubo una empresa aquí en Ecuador denominada Cervecería Nacional que no pagó un solo centavo de utilidades a sus trabajadores. El valor, de conformidad con lo que dice el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, da un monto más o menos de 93 millones de dólares. A la fecha. A la fecha. Pero el Ministerio del Trabajo hace caso omiso, se burla de una sentencia constitucional, empezando por Ledesma, luego vino Andrés Madero, luego vino Andrés Ich, y ha venido nuevamente como ministro Patricio Donoso. Ninguno de estos ministros, ninguno tiene ninguno tiene la buena voluntad de cumplir con esa sentencia, de cumplir con las leyes ecuatorianas, y ninguno ha determinado el monto y ha mandado a pagar. Pese a que la Superintendencia de Compañías ya le envió la información financiera para que realice el cálculo. El Servicio de Rentas Internas ya le envió al Ministerio del Trabajo para que hagan el cálculo, es decir, ya saben cómo hacer ese cálculo. Pero no existe la más mínima voluntad del Ministro del Trabajo para determinar el monto y mandarle a pagar a la Cervecería Nacional. No existe. Pese a las constantes luchas de los trabajadores, y aquí hago un espacio obviamente para felicitar a estos grandes luchadores que han existido en este proceso, y abogados defensores que hemos trabajado fuerte en este caso y finalmente hemos ganado, pero no tenemos el resultado que es el pago a los trabajadores, es decir, aún no se hace justicia en este caso. Yo tengo una pregunta, señor Gabriel, usted es ex empleado. Cuéntenos un poquito para las personas que tal vez no conocemos el caso, qué es lo que ha sucedido. Sí, en primer lugar, pues tengan todos ustedes pues un cordial saludo. Y además, pues a nombre de todos los ex trabajadores de la cervecería les estamos muy agradecidos pues por permitirnos pues difundir pues este gran sufrimiento por el que estamos pasando los ex trabajadores actualmente. Mi nombre es Gabriel Segovia Muñoz. Bueno, yo pues estuve pues viviendo prácticamente un año en el Parque del Arbolito frente a la Corte Constitucional pidiendo pues justicia, que se haga justicia, ya, porque en realidad pues esta empresa de alguna forma tiene pues que pagarnos, ya, la deuda, ya, como lo dijo el doctor Vicente Reategui Jiménez, 93 millones de dólares que nos adeudan pues y estamos todavía. Nuestra gran pregunta, producto de nuestra indignación, ¿ya? ¿Acaso estas autoridades de turno tienen algún compromiso con la empresa de Cervecería Nacional? ¿Ya? No nos queda más. Incluso nosotros, tanta es nuestra indignación que decimos pues que el Ministerio del Trabajo pues es una sucursal de Cervecería Nacional. Es una burla. Nosotros decimos basta ya. Basta ya de vulnerar nuestros derechos constitucionales. Estas empresas que vienen de otros países, ¿ya?, explotan a los trabajadores de nuestro país, Ecuador, pues, bueno, se enriquecen, pero asimismo tienen que cumplir con las leyes constitucionales. Entonces nosotros decimos, basta ya, por favor, señores ministros, pues, ustedes tienen que cumplir, pues, con el deber constitucional, ¿ya? Ese es su deber, y no seguir burlándose de los derechos de los ex trabajadores de la cervecería. Abogado Reategui,
3 años que la Corte Constitucional emite esta sentencia a favor de los ex empleados de la Cervecería Nacional, ¿verdad? Así es. Usted hablaba hace un momento, los ministros de Trabajo, porque nombró a varios, no han tenido esa voluntad. 3 años luego de esa sentencia, ¿qué es entonces lo que continúa después de que la Corte Constitucional ya emitió la sentencia? ¿Y cómo va a calcularse? Porque algunos ex colaboradores, en este caso, tendrán una cantidad de tiempo de haber laborado y otros más y otros menos. ¿Cómo se hace ese cálculo para que luego sea ya distribuido cada uno de los valores que le corresponde a cada uno de los 2.600 ex trabajadores de esta empresa? Sí, en primer término, el ministro del Trabajo tiene que determinar el monto y mandar a pagar. Una vez que se determine el monto, Cervecería Nacional tiene que depositar en el Ministerio del Trabajo lo que le mandan en la determinación. Una vez que el ministro del Trabajo tiene este dinero en su cuenta, hace las respectivas liquidaciones. Obviamente el tema de utilidades es un tema bastante sencillo de cálculo. Simplemente, ¿cuánto ganó en estos 16 años la empresa? Más o menos ganó más de 600 millones de dólares. ¿Cuánto les corresponde a los trabajadores? El 15% de acuerdo con la ley. ¿Cuánto le corresponde a cada trabajador? Es respecto del tiempo del trabajo y de las cargas. Es algo sencillo. El problema es que no hay voluntad de los ministros del trabajo. Y es indignante ver cómo las sentencias del máximo organismo constitucional no son cumplidas por un funcionario público que es el ministro del Trabajo. El ministro del Trabajo, el objetivo de un ministro del Trabajo es proteger y garantizar los derechos de los trabajadores. Pero en este caso están protegiendo y garantizando el actuar, con total falta de ética, el actuar de esta empresa transnacional, que de nacional no tiene absolutamente nada. Y está protegiendo a esta empresa que explotó durante 16 años a los trabajadores. Y es drástico decirlo, pero las personas que comenzaron a luchar hace 13 años, muchos de ellos fallecieron. Y actualmente hay muchos de esos trabajadores que están padeciendo todo ese sufrimiento de tanto trabajo, porque obviamente en 1990, 95, 2000, trabajaban hasta 48 horas seguidas en la elaboración de la cerveza Pilsener y de todos sus productos derivados. Y dando su vida en su trabajo, que trabajaron casi toda su vida ahí, ahora ni siquiera tienen para hacerse sus buenos exámenes, para mejorar su calidad de vida, porque su dinero nunca se les pagó. Y están padeciendo actualmente. Incluso hay trabajadores que no tienen ni siquiera su alimentación, están enfermos, porque la mayoría pasan de 50, 60, llegan a 70, 80 años. Y todo ese sufrimiento se lo hemos hecho saber al ministro del Trabajo. Pero los ministros del Trabajo nunca han hecho nada por determinar el monto ni mandar a pagar. Nunca. Abogado, en este proceso, antes de el fallo de la Corte Constitucional, el patrono tal vez hizo alguna participación de alegatos, etcétera. ¿Qué fue lo que expuso el patrono respecto a este proceso de reclamo por parte de los ex colaboradores? El fundamento de defensa principal que tenía la Cervecería Nacional era que los trabajadores no eran trabajadores de la empresa, sino de las tercerizadoras. Finalmente la Corte Constitucional, por todas las evidencias, encontró que había un solo grupo económico y que las tercerizadoras eran un solo grupo económico con Cervecería Nacional. Y por eso es que falló en favor de ellos, para que les paguen lo que les adeudaron en estos 16 años. Abogado Reategui, una consulta. ¿La sentencia que brinda la Corte Constitucional es de última instancia o todavía queda algún tipo de procedimiento que se pueda cumplir? ¿O ya está ejecutado todo legalmente? Está ejecutado absolutamente todo, porque la sentencia es del máximo organismo constitucional, que es la Corte Constitucional, el Pleno de la Corte Constitucional. De ahí ya no hay nada que agotar respecto de más instancias.
Solo que se proceda al trabajo de lo que es la petición ya por parte del Ministerio de Trabajo para que se cancelen los valores por parte de esta empresa. Exactamente, y tanto es así que la Corte Constitucional hizo un cronograma con cuadritos y dibujitos y le dijo: usted, ministro del Trabajo, tiene hasta el 13 de mayo de este año para determinar el monto y mandar a pagar. Pero ahí el Ministerio del Trabajo, a través de su ministro, obviamente dice: no voy a proceder con la ejecución porque he puesto recurso de aclaración y ampliación. ¿Qué es lo que dice la ley respecto de esto? Incluso el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales indica claramente que las sentencias y los dictámenes de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento, independientemente de que hayan recursos de aclaración y ampliación, independientemente. Pero eso no obedece Cervecería Nacional ni el Ministerio del Trabajo. Claro, el plazo No, era hasta pues, mayo, estamos a agosto, al no 13 se de mayo, cumplió, exactamente. no se cumplió, entonces pues ahora, y de parte de ustedes, de quienes están representando a los ex colaboradores, ¿qué se viene? ¿Pueden ustedes...? Nos estamos estructurando con información porque Cervecería Nacional ejerce tanta presión, y se lo digo, Cervecería Nacional ejerce tanta presión de que hace pelear entre compañeros de trabajo. Es decir, el uno ataca al otro y el otro al otro. E incluso el propio ministro del Trabajo llega a decir que los trabajadores no se ponen de acuerdo. Eso no tiene nada que ver el ministro del Trabajo, él tiene que cumplir con la sentencia. Si aquí no es un problema interno entre trabajadores, pero tanto es el poder de Cervecería Nacional que hace que entre trabajadores se peleen, discutan, se confronten, cuando aquí el único y verdadero culpable de que no se haga justicia han sido los ministros del Trabajo. Abogado. Y hacemos un llamado, obviamente, al ministro Patricio Donoso, que cumpla con la ley, que cumpla con los trabajadores, que tanto han luchado en su vida. Abogado, hace 3 años, insisto en esto, de que la Corte Resolvió definitivamente. resolvió el fallo. A partir de allí, a través del Ministerio de Trabajo tenía que ser cancelado ya estos Así 93 millones. ¿Qué pasa si no, en todo este tiempo después del fallo, no se ha cancelado? ¿Está ganando intereses este monto total? Por supuesto que sí, la Corte Constitucional ha sido bastante clara. Le dice al ministro: usted nombre un equipo de peritos y determine el monto. Obviamente, el sistema jurídico se levanta con principios del derecho en el sentido de que todo dinero adeudado genera intereses, un principio universal del derecho, ¿no? Mi estimado señor Gabriel Segovia, ¿usted cuántos años trabajó para Cervecería Nacional? Y por favor, dígale a nuestra querida audiencia cuál es su pedido explícito para las autoridades. Sí, yo laboré en aquella empresa pues por 19 años. ¿Ya? Incluso pues si hablamos de personas afectadas, pues soy uno de ellos. Yo manipulaba el hipoclorito de sodio, pues, lo cual pues totalmente me destruyó mi sistema nervioso. ¿Ya? Entonces yo padezco de epilepsia, producto de eso. ¿Ya? Pero aún así, pues aquí continuamos perseverando hasta que se haga justicia. Esa es la esperanza que tenemos, que se haga justicia a nombre de todos los ex trabajadores de la cervecería, pues, que incluso muchos ya no están aquí en esta vida. Así es, y como palabras finales, pues, señor Gabriel, cuéntenos un poquito, exija a las personas que tal vez llevan este caso, ¿no? ¿Qué es lo que usted pide así, sinceramente, para que ellos lo escuchen? Sí, yo a nombre de todos los ex trabajadores de la cervecería, pues, a estos señores, pues, funcionarios de turno, pues, que por favor hagan conciencia, tienen que cumplir con las leyes ecuatorianas, ¿ya? Y de todas maneras, nosotros seguiremos perseverando, porque ya tenemos una sentencia. Nos ha costado tantos años de lucha para lograr esa sentencia. Ahora esperamos nada más que esta se ejecute, ¿ya? Y de esta manera, pues, librar, pues, de muchos, o una parte de sufrimientos de tantos trabajadores por los que estamos padeciendo actualmente. Listo, abogado, algunas palabras que tengo que decirle. Por supuesto, yo quiero felicitar, aún llevamos una lucha, estamos movilizándonos para ver, estructurándonos también, ya que esta pandemia ha afectado hasta la lucha.
estamos estructurándonos y hago un llamado a todos los trabajadores a unirnos y a identificar bien quién es el responsable de que los trabajadores no cobren. El ministro del Trabajo, el único responsable que tiene que determinar el monto y mandar a pagar, no lo hace. La Corte Constitucional ya hizo hasta un cronograma, pero el ministro del Trabajo no lo cumple, violando con la ley en favor de una empresa. No puede ser posible que se viole la ley en favor de una empresa y se vaya en contra de los trabajadores que están muriéndose por tanta necesidad de falta de recursos económicos. En tal sentido, nos estamos estructurando para a finales de este mes de agosto empezar con una lucha como la que llevábamos antes, todos los días, intensa, frente al Ministerio del Trabajo, porque estas autoridades, pese a haber sentencias, no mueven un dedo. Pero vamos a luchar, nos estamos reestructurando, a dejar resentimientos internos, a unirnos todos en la defensa, los abogados, a quienes les mando un saludo, a todos los que hicieron posible que ganemos esta sentencia, a todos los luchadores, y luchemos finalmente por tanta injusticia. O sea, ya basta de tanta injusticia en contra de la parte más débil que han sido los trabajadores. Ya los afectaron durante 16 años de sus vidas al no pagarles un solo centavo. Y la justicia, a través del Ministerio del Trabajo, les sigue afectando. O sea, ya basta. 11 de la mañana con 20 minutos, 11 de la mañana 20 minutos. Agradecemos la presencia del abogado Vicente Reategui y del señor Gabriel Segovia. Hemos estado pues haciendo aquí esta desglose de la situación del caso Cervecería Nacional, en donde se está incumpliendo con una sentencia que debería favorecer a 2.600 ex trabajadores. Son un monto realmente bastante amplio. Esperemos y vamos a estar muy vigilantes de que el Ministerio de Trabajo pues realice lo que le compete, ¿verdad? Como ente regulador. Como bien lo mencionamos aquí, el Ministro de Trabajo tiene que ser la persona encargada de velar por los derechos de los trabajadores. Vamos a realizar un pedido directamente al Ministerio de Trabajo para ver si podemos tener así mismo una entrevista y que ellos pues nos den también más detalles referente a cómo están llevando de su parte este proceso. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, abogado. Muchísimas gracias a